Tengo 52 años y llevo más de 2 décadas trabajando en un área que casi nadie entiende cuando la menciono en una cena. No suena inspirador. No despierta aplausos. No tiene nada de romántico. Trabajo como directora de cumplimiento normativo en una empresa de tecnología médica. No salvo vidas con mis manos, pero me aseguro de que los productos que llegan a los hospitales no maten a nadie. Eso siempre me ha parecido suficiente. Nunca soñé con este trabajo cuando era joven. Tampoco soñé con muchas de las cosas que terminaron marcando mi vida. A los 24 me casé con mi primer esposo. Éramos esos novios que todo el mundo da por sentados: secundaria, universidad, boda temprana. Un año después nació nuestro hijo. 7 años más tarde, los dos murieron en un accidente de carretera. No me detendré demasiado ahí. No porque no importe, sino porque aprendí que si me quedo mucho tiempo en ese recuerdo, no salgo. Lo único que me repito, como un mantra que no consuela pero ordena, es que no sufrieron. Fue instantáneo. Eso fue hace casi 20 años. Después vino el vacío. Pedí una excedencia laboral. Volví a la casa de mis padres porque no soportaba el silencio de la mía. Me levantaba, comía, dormía, respiraba, todo en automático. Cuando regresé al trabajo, no fue por ambición, fue por supervivencia. Mi carrera se convirtió en el único espacio donde todavía podía funcionar. Con el tiempo, aprendí a estar bien sola. 6 años atrás conocí a Daniel en un congreso del sector sanitario. Él tenía una pequeña empresa que distribuía equipos médicos a clínicas regionales. Nada enorme, pero era su proyecto. Empezamos a salir sin prisas, sin promesas. 5 años después nos casamos. Daniel tenía una hija, Lara. 18 años recién cumplidos. Su madre se había ido cuando Lara tenía 10, apenas finalizó el divorcio. No fue una separación amable. Hubo una infidelidad, mentiras, reproches, y luego, silencio. La madre se mudó lejos y el contacto se volvió esporádico, casi simbólico. 4 tarjetas en 8 años. Nada más. Daniel crió a su hija solo. Cuando yo entré en sus vidas, Lara no parecía tener problema conmigo. Nunca intenté ocupar un lugar que no me correspondía. No quise ser su madre. Fui simplemente la adulta que estaba allí. Íbamos al cine. Le corregía ensayos. Hablábamos de libros. Durante años, la convivencia fue buena. Hasta que dejó de serlo. Hace unos 4 meses, Lara empezó el último semestre de preparatoria y cambió de grupo de amigos. Gente creativa, intensa, muy involucrada en arte, música, teatro. No tengo nada contra eso. Al contrario. Pero con ese nuevo círculo llegó también una nueva versión de ella. Empezó con comentarios sueltos. Opiniones generales. Discursos sobre cómo el sistema laboral aplasta el alma. Como los trabajos corporativos son jaulas doradas. Yo asentía. Pensaba, es una fase. Todos creemos a los 18 que vemos cosas que nadie más ve. Pero poco a poco, dejó de ser abstracto. Volvía a casa contando historias. El papá de una amiga dejó su empleo para dar clases de cerámica, otro se fue a vivir de verdad al campo. Luego empezaron las preguntas dirigidas a mí. ¿Nunca sientes que lo que haces no tiene sentido? Yo no podría vivir así. Necesito sentir que estoy viva. Intenté explicarle. Con calma. Le hablé de mi trabajo, de por qué lo hago, de cómo incluso los empleos invisibles sostienen cosas importantes. Me escuchaba. Asentía. Y al día siguiente, volvía a lo mismo. Daniel habló con ella más de una vez. Ella pedía disculpas a medias. Y todo se repetía. Hasta que explotó. No recuerdo exactamente qué detonó la discusión grande. Solo sé que ocurrió unas 3 semanas antes de la graduación. Tal vez fue un comentario más agudo de lo habitual, o quizá fui yo la que ya no tenía paciencia. Lo cierto es que, en medio de la cocina, mientras Daniel no estaba, le dije que su juicio constante dolía. Que no era una conversación intelectual, era desprecio. Ella me miró como si yo fuera un mueble sensible. Estás exagerando, dijo. Tengo derecho a opinar sobre el capitalismo y la cultura corporativa. No gritó. No insultó. Y aún así, sentí el golpe. Porque no hablaba de ideas. Hablaba de mí. Después de eso, algo se cerró. Lara dejó de dirigirme la palabra más allá de lo estrictamente necesario. Hola. Voy a salir.
Ya comí. Nada más. Daniel lo notó enseguida. Intentó mediar, pero ella respondía con evasivas o silencio. Yo seguía haciendo lo que siempre hago, funcionar. El sábado de su fiesta de graduación llegó demasiado rápido. Daniel y yo decidimos organizarla en casa. Invitamos a unas 40 personas, amigos de Lara, vecinos, familiares. Queríamos que fuera un cierre bonito, que se sintiera celebrada. Compramos comida de más. Decoramos el patio. Pusimos música. A media tarde, la casa estaba llena. Lara se reunió con varios amigos en la terraza trasera. Yo estaba en la cocina, rellenando cubetas de hielo, cuando escuché su voz por la ventana abierta. Hablaba de la universidad. La habían aceptado en una pequeña institución de artes liberales, a unas 3 horas de distancia. Planeaba estudiar teatro, con una especialización menor en escritura. La escuché decir que por fin iba a estudiar algo real. Que estaba cansada de prepararse para trabajo sin sentido. El grupo asintió. Alguien comentó lo triste que era terminar en una oficina contando los días hasta jubilarse. Salí con la cubeta y la dejé sobre la mesa exterior. Lara me vio. No bajó la voz. Al contrario. Me siento afortunada de haberme dado cuenta a tiempo, dijo. Antes de quedar atrapada en el sistema. Habló de despertarse cada día para ir a una oficina. De obedecer órdenes de una corporación que no te ve como persona. Una amiga mencionó que su madre trabajaba en ventas farmacéuticas. Lara sonrió. Bueno, al menos ella no terminó como otras personas, moviendo papeles para que las empresas ricas sean más ricas. Varias personas escucharon. Vi incomodidad en más de una cara. Daniel estaba lejos. No oyó nada. Lara siguió hablando. Dijo que ella iba a vivir una vida llena de creatividad y sentido, no convertirse en un robot corporativo. Lo decía al grupo, pero me miraba de reojo. Sentí algo muy específico, cansancio. No rabia. No vergüenza. Cansancio. Daniel se acercó y me preguntó si estaba bien. Le conté lo que había pasado. Su expresión cambió. Me dijo que hablaría con ella. Le pedí que no. Esta vez quería hacerlo yo. Volví al grupo. Sonreí. Con calma. Me alegra mucho que estés tan emocionada por la universidad, dije. De verdad espero que disfrutes tu educación en una escuela que cuesta $8,000 al año. Hubo silencio. Continué, explicando que el negocio de Daniel había tenido dificultades financieras en los últimos 2 años. Que habíamos hablado con honestidad. Que yo estaba cubriendo la matrícula y los gastos de vivienda como un préstamo para él, con un plan de devolución. Aclaré que Lara no debía saberlo, porque no queríamos que se sintiera culpable. Así que te felicito, añadí, por usar dinero corporativo para vivir tu vida auténtica. Solo que ahora tendrás que encontrar el trabajo corporativo de alguien más, o el tuyo, para pagar la universidad. Me excusé y entré a la casa. Minutos después, Daniel me dijo que Lara había corrido a su habitación y se había encerrado. Me aseguró que no estaba molesto conmigo. Que ella había cruzado un límite. Una madre de una amiga se me acercó al final y me dijo, en voz baja, que yo había hecho lo mismo que ella habría hecho. Cuando todos se fueron, Lara salió gritando. Dijo que había humillado a su padre. Que yo me hacía la salvadora. Que le arruiné su fiesta. Daniel le pidió que se detuviera. Le recordó que llevaba meses faltándome el respeto en público. Ella nos llamó horribles y se encerró llorando. No me habló durante 3 días. Los días siguientes fueron extraños. Lara apenas aparecía para comer algo rápido y desaparecer otra vez. Evitaba mirarnos, como si compartir el mismo espacio fuera una ofensa. Daniel intentó hablar con ella en varias ocasiones. Siempre obtenía la misma respuesta. No tengo nada que decir. Mientras tanto, empecé a recibir mensajes indirectos. Amigos suyos escribieron a Daniel. Uno de los más cercanos dijo claramente que lo que Lara había dicho en la fiesta no estuvo bien. 2 amigas de la secundaria llamaron preocupadas. Decían que había cambiado mucho desde que se juntaba con el grupo nuevo. Que no la reconocían. Yo no sabía qué sentir. Parte de mí pensaba que quizá me había excedido. Que podría haberme quedado en la cocina. Que había otras formas. Pero otra parte, cada vez más fuerte, estaba agotada de morderme la lengua en mi propia casa. La universidad comenzaba en 3 meses. Nunca tuve intención real de retirarle el apoyo económico,
a menos que su actitud no cambiara. No iba a pagar la educación de alguien que despreciaba abiertamente lo que hago para financiarla. En la segunda semana, Daniel decidió que necesitábamos una reunión familiar. Lara se negó al principio, pero él insistió. Nos sentamos los tres en la sala. Daniel habló primero. Dijo que lo ocurrido en la fiesta fue doloroso y una falta de respeto. Que para avanzar, Lara necesitaba disculparse conmigo. Ella no lo hizo. Dijo que yo había exagerado. Que solo criticaba el sistema. Que yo me tomaba todo como algo personal. Que era hipersensible. Respiré hondo. Le expliqué que si quería debatir sobre capitalismo o cultura laboral, estaba dispuesta. Pero lo que hacía no era diálogo. Era burla constante. Rodó los ojos. Ahí perdí la calma. Le dije que estaba actuando como una niña. Que exigía ser tratada como adulta, pero no asumía responsabilidad por sus palabras. Que tal vez a sus nuevos amigos les parecía cool mirar por encima del hombro a la gente con trabajos tradicionales, pero en el mundo real eso solo te hace parecer malcriada. Se levantó de golpe. Tú no tienes derecho a sermonearme, gritó. No eres mi madre. Nunca lo serás. Quédate con tu dinero. Yo me las arreglaré. Y entonces dijo algo que me dejó sin aire. Tal vez si no hubieras perdido a tu familia, no estarías tan desesperada por controlar la mía. Daniel se puso de pie de inmediato y le exigió que se disculpara. Lara empezó a llorar. Dijo que no lo había querido decir así. No pidió perdón. Dijo que era demasiado y que necesitaba espacio. Tomó su teléfono, algo de ropa y se fue. Esa noche no respondió llamadas. Cerca de medianoche envió un mensaje diciendo que estaba a salvo y que se quedaría con una amiga. No volvió al día siguiente. Ni al otro. Daniel llamó a los padres de la amiga para confirmar que realmente estaba allí. Lo confirmaron. Esa noche, Daniel se sentó a mi lado en la cama. Me dijo que lo sentía. Que su hija había cruzado una línea. Que mencionar el accidente fue imperdonable. Lara estuvo fuera 5 días. Al sexto, volvió. Entró con una bolsa de ropa sucia y subió las escaleras. Luego se detuvo. Se giró y me pidió hablar conmigo a solas. Daniel se fue al garaje. Se disculpó por lo que dijo sobre mi hijo. Dijo que no tenía excusa. Guardé silencio. Entonces admitió que llevaba meses actuando horrible y que no entendía por qué, hasta ahora. Me dijo algo que no esperaba. No había estado quedándose con su amiga. Solo los primeros días. En realidad, había estado con su madre. Su madre había vuelto a contactarla meses atrás. Justo cuando empezó todo. Le pregunté cuándo había vuelto su madre a su vida. Bajó la mirada y me dijo que le había escrito por redes sociales hacía unos meses. Que al principio no respondió. Que después sí. Que todo fue despacio. Ese tiempo coincidía exactamente con el momento en que Lara empezó a cambiar. Me explicó que su madre llevaba un año viviendo relativamente cerca. Tenía un trabajo nuevo, un departamento nuevo, una vida ordenada. Decía haber trabajado mucho en sí misma. Decía estar lista para ser madre otra vez. Se veían para tomar café, para almorzar. Todo en secreto. No se lo dije a papá porque sabía que se iba a enojar, confesó. Y ella me pidió que no lo hiciera todavía. Le pregunté por qué me lo contaba a mí ahora. Dijo que ya no podía cargar el secreto. Que parte de su hostilidad conmigo era porque su madre hablaba mal de mí. Que sentía que tener una buena relación conmigo era traicionarla. Era más fácil apartarte que enfrentar lo que sentía, dijo llorando. Le dije que tenía que decírselo a su padre. Aceptó, pero pidió que yo estuviera presente. Daniel volvió del garaje. Lara lloró durante casi toda la explicación. Vi cómo el rostro de Daniel pasaba del shock al dolor, y del dolor a la ira contenida. Preguntó por qué su madre había vuelto después de 8 años. Lara repitió lo que le habían dicho, que ahora estaba lista. Daniel quiso saber lista para qué. Lara no supo responder. Esa noche, Daniel y yo hablamos solos. Nunca lo había visto tan enojado. Me recordó los cumpleaños a los que ella no fue. Las noches en que Lara se dormía llorando. Las 4 tarjetas en 8 años. Luego habló del divorcio, de la manipulación, de las mentiras, incluso sobre dinero. En las semanas siguientes, la casa estuvo tensa, pero distinta. Lara ya no era hostil. Dormía en casa. Se veía cansada, triste.
Dijo que ya no veía a su madre después de darse cuenta de cómo la había manipulado. Pero había algo que no cerraba. Daniel no confiaba. Y tenía razones. Un día se tomó libre. Dijo que iba a hacer unos trámites. No volvió hasta varias horas después, con una expresión que no supe leer al principio. Se sentó, respiró hondo y me contó todo. Había seguido a Lara. Tomó el autobús. Es sorprendentemente fácil seguir un autobús, me dijo. Solo hay que saber dónde baja la persona. Lara había ido a casa de su madre. Daniel esperó. Luego tocó la puerta. La abrió su exesposa. Se encontraron cara a cara por primera vez en años. Lara estaba allí. Daniel le dijo a su hija que lo había mentido. Que había contado una historia para ganarse nuestro perdón mientras seguía viéndola a escondidas. Lara gritó que tenía derecho a una relación con su madre. Daniel dijo que sí. Pero mentirnos y fingir arrepentimiento era otra cosa. Lara volvió a reclamar que le quitáramos el apoyo económico. Daniel le respondió que no era por su madre, sino por sus mentiras. Le dijo que si su madre quería tanto estar presente, podía pagar la universidad. La discusión se volvió caótica. La ex también intervino. Dijo que era injusto. Que siempre había sido injusto. Confirmó, sin querer, de dónde venían muchas ideas. Antes de irse, Daniel le dijo a Lara que no regresara sin avisar. Que cambiaría las cerraduras. Que recogerían sus cosas con alguien presente. Cuando volvió a casa, estaba furioso. Esperé casi media hora antes de preguntarle qué había pasado. Daniel caminaba de un lado a otro de la sala como si el aire no le alcanzara. Cuando por fin habló, lo hizo despacio, como quien intenta no explotar. Me contó cada detalle del encuentro. Las acusaciones cruzadas. La forma en que su exesposa había intentado justificarlo todo. Como Lara pasó del llanto a la indignación en cuestión de minutos, reclamando derechos, exigiendo apoyo, hablando de injusticias como si nada de lo anterior hubiera ocurrido. Daniel ya había cambiado las cerraduras. Solo permitiría que Lara recogiera sus cosas con aviso previo y con alguien presente. No era un castigo impulsivo, era un límite. Uno que, según él, debería haberse puesto hace tiempo. Los días siguientes fueron silenciosos, pero no tranquilos. La exesposa empezó a enviar mensajes. Primero a Daniel, luego a ambos. Decía que éramos adultos horribles. Que habíamos fallado emocionalmente a Lara. Que ella ahora se haría cargo como correspondía, porque nosotros habíamos demostrado no estar a la altura. Acordamos una fecha para que vinieran a recoger las pertenencias de Lara. Yo esperaba que viniera solo la madre. Me equivoqué. Llegaron juntas. Lara apenas hablaba. Recogía ropa, libros, objetos personales. Su madre, en cambio, no paraba. Cada frase era un juicio moral. ¿Cómo habíamos logrado que una adolescente dulce nos abandonara? ¿Qué clase de personas éramos? Yo tenía muchas respuestas. Ninguna salió de mi boca. Daniel no tuvo el mismo autocontrol. Le dijo que Lara había tomado decisiones por sí sola en el momento en que decidió mentirnos. Entonces la ex intentó algo nuevo, cuestionar la capacidad de Daniel como padre. Dijo que si después de tantos años su hija lo odiaba, algo debía haber hecho mal. Eso fue un error. Daniel le recordó que ella no había pagado pensión alimenticia. Ni un solo mes. Que quizás ya era hora de hablar de eso. El silencio que siguió fue casi físico. Cuando se fueron, Daniel llamó a su abogado. Días después me dijo que presentarían la demanda. 8 años de manutención. Ajustes. Intereses. Una suma enorme. La exesposa eligió un plan de pagos. No tenía el dinero. Lara se mudó a casa de una amiga del nuevo grupo. Sabíamos, por terceros, que su madre había prometido ayudarla con la universidad. Que ahora, con la demanda, se había echado atrás. Unas semanas después, Lara volvió a casa. Dijo que quería disculparse. Daniel no creyó que fuera sincera. Yo ya no estaba en el punto donde una disculpa podía reparar algo. Salí de la casa y los dejé hablar. La universidad empezó sin ella. No tenía dinero. No quería endeudarse. Consiguió un trabajo. No hice comentarios. No bromas. Nada. Le deseo que encuentre su camino. De verdad. Pero no uno que requiera mi sacrificio. Por favor, danos un like si disfrutaste de este video, y no olvides compartirlo con cualquier persona
que pienses que podría encontrar este tema fascinante. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad y nos motiva a seguir explorando historias tan intrigantes como esta. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.